Bienvenidos a este tercer tema de la clase hermenéutica. El día de hoy, bajo el tema principal, que es la hermenéutica, vamos a estudiar por lo menos 3 métodos erróneos de interpretación. La próxima clase nos vamos a enfocar en 2 métodos de interpretación. En total, vamos a estar hablando de 5 de ellos. El último de ellos, por supuesto, nos vamos a tardar un poquito más, pero en esta ocasión va a ser sumamente rápido la explicación de cada uno de ellos para que quede como una retroalimentación para cada uno de ustedes. Nos enfocaremos específicamente en los métodos erróneos de interpretación de la escritura. Vamos a empezar específicamente con los métodos erróneos y no con los métodos correctos de hacerlo, para que ya vayamos con cierto fundamento a la hora de encontrarnos con los métodos correctos. Así es de que hay algunas personas que lastimosamente creen de que ellos son los únicos que tienen la revelación de parte de Dios, pero lastimosamente no toman en cuenta estos métodos erróneos de hacerlo. Ojo, no quiere decir de que esto esté malo, no, claro de que no. La situación es de que hay algunas personas que se enfocan específicamente en este tipo de métodos y caen en una exageración porque su método de estudio y de predicación están basados en cada uno de ellos. Así es de que esa es parte de la importancia del por qué les quiero hablar de ellos antes de hablarles de lo correctos. ¿Ok? Muy bien, iniciemos entonces con el primero y es el método místico. Recuerde que este es un breve resumen, por eso es de que no nos vamos a tardar demasiado, ¿ok? Porque no tenemos la interacción de clase. Entonces, solamente es para tener un refresh a la hora de poder ver estos métodos. El método místico básicamente se enfoca en algunas personas creen de que ellos son los únicos que tienen la revelación de parte de Dios y ellos tienen, por ser elegidos, ellos tienen la opción de instruir a los demás porque solo ellos tienen la revelación de parte de Dios. En eso es parte de lo que se enfoca el método místico. Ojo acá, hay por lo menos 2 textos que quisiera dejar en pauta a la hora de ver el método místico, y es Mateo capítulo 11 verso 25 al 26 y 1 Corintios capítulo 1 27 al 31. Por supuesto, léalo usted personalmente. Pero lo que habla Mateo es de que te alabo Dios, dice Jesús, porque tú escondiste de los sabios, de los doctos, de los entendidos estas cosas y se los revelaste a los niños, a los pequeños, a los que no tienen tanta sabiduría. Y Corintio dice, de lo débil del mundo escogió Dios, de lo no sabio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, estos 2 textos nos hablan, mis queridos hermanos, de la generalidad que Dios puede utilizar para poder revelar su palabra a cualquier persona. No precisamente que tenga excesiva sabiduría, pero el método místico se basa en aquella persona de que cree que solo ellos tienen la revelación. Y esto es histórico, mis queridos. Claro que sí es histórico, porque en la iglesia imperial se creía que solamente el sacerdote, el cura o el papa tenía la verdad y ellos eran los únicos que podían explicar la palabra. ¿Cuánto tiempo las personas no estuvieron recibiendo el sermón o la enseñanza de un cura en latín? Y no entendían qué estaban diciendo porque no hablaban latín. Entonces, la intención del método místico es ese, creer de que ellos tienen la revelación. Otra de las cosas que creía la iglesia imperial era que
solo ellos tenían la revelación y los demás no podían leer la Biblia. De hecho, el pueblo no tenía Biblia, mis queridos, no tenía Biblia. Ellos eran los únicos portadores de la revelación de Dios. Y ellos creían de que si alguien del pueblo se ponía a leer la Biblia, se iba a volver loco, porque la Biblia tiene excesivo conocimiento. Claro que sí, y estamos de acuerdo con ello. A la hora de utilizar este método místico, eso es lo que se cree con respecto a los que lo usan, pero se cree entonces que ellos son los únicos elegidos para exponer la palabra y para interpretarla y darle la correcta interpretación, pero ahora nosotros creemos de que lo que necesitamos para que la palabra se nos sea revelada es el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, seguramente Dios puede revelar su palabra a cada uno de nosotros, ¿ok? Dios lo puede hacer indudablemente. Pero, ¿cómo es, mis queridos hermanos, que podemos nosotros corroborar que no estamos utilizando el método místico creyendo de que Dios a nosotros somos los únicos a los que Él nos revela su palabra? Por esta forma, miren, haciendo comparación. ¿Comparación con qué? No solamente con otros textos bíblicos, sino haciendo la comparación con otros siervos de Dios. ¿Qué han dicho con respecto a ese texto que yo creo que quiere decir eso? Que creo que Dios me está revelando eso. ¿Qué dicen otros siervos de Dios? Hablando de otros siervos que tienen cierto conocimiento y que pueden aportar a ese texto. Pero no solamente a siervos, sino a ese tipo de siervos con los que podemos hablar, sino a los siervos que han traducido la Biblia, comentado la Biblia. A ellos podemos ir y hacer investigación. ¿Qué opinan de ese texto? Dentro de ellos tenemos a hombres fieles de la palabra de Dios como John MacArthur, por ejemplo, que tiene textos bíblicos comentados. De hecho, tiene casi toda la Biblia comentada. Entonces, podemos ir y chequear qué dicen ellos de ese texto, qué referencias tienen de ellos de ese texto. Entonces, haciendo comparación, eliminamos el misticismo de creer de que solo nosotros tenemos la revelación de parte de Dios. Yo espero que vaya quedando claro. Mire, hermano, la Biblia se puede tomar como un libro histórico. De hecho, tiene tanta historia la Biblia que se puede utilizar como un referente a ello. De hecho, se dice que, por ejemplo, la humanidad tiene por lo menos 6,000 años de habitar en esta tierra. Y se mide algo así como de Adán a Abraham, que sería en este caso 2,000 años. De Abraham al Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesús, otros 2,000 años. Y a nosotros otros 2,000 años. En total, esto nos da un total de 6,000 años de humanidad. Y de hecho estamos de acuerdo, la humanidad tiene 6,000 años de habitar esta tierra, pero, la tierra tiene muchos más años. Entonces, es un referente histórico y eso se da cuenta por el carbono 14 y haciendo ciertas pruebas químicas para darse cuenta de que tiene años de estar aquí. Entonces, ¿se puede usar como un referente histórico? Sí, claro que sí. Pero el método místico cree de que solo ellos tienen la única revelación y ellos son los escogidos de Dios para hacerlo. Realmente, si tenemos al Espíritu Santo, Dios puede revelar su palabra. Ojo, aquí yo no quiero devaluar la explicación de ella, porque hay maestros y predicadores que explican la Escritura con un fiel contexto y son dignos de escuchar, porque le dejan a uno conceptos
le dejan a uno enseñanzas para la vida extraordinaria, interpretación y aplicación de la palabra muy fiel. Entonces, entonces no anulamos eso, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo a la hora de leer la Escritura. Si hay algún texto que creemos que Dios nos está revelando, vayamos y hagamos una comparación. ¿Estamos bien? Muy bien. El segundo método erróneo, de interpretación de la Escritura es el alegórico simbólico. Y de ejemplo tenemos Apocalipsis 22:18, donde dice de que aquel que le agregue, y de hecho también tenemos lo que el apóstol Pedro nos dice, pero lo que la Escritura dice que si aquel le agrega un punto, una coma a la Escritura, mis queridos hermanos, es probable que su nombre sea borrado de la Escritura. Y eso no está hablando específicamente de hacer anotaciones, subrayar nuestra Biblia, no, de eso no está hablando, sino de lo que está hablando es que se le agregue algo que en su fiel contexto no lo dice. Entonces, el método alegórico simbólico usa mucho las metáforas. Es que esta es una figura de tal, esto es una figura de tal otro. Y las situaciones que podemos caer en errores escriturales de lo que la Biblia en sí no quiere decir, pero nosotros creemos que eso es lo que dice porque se usa mucho la alegoría o simbolismo. Entonces, esto nos va a ayudar, por ejemplo, en esto de alegórico simbólico, algunas personas usan mucho la comparación con algo del Antiguo Testamento y que está en el Nuevo Testamento. O de hecho se puede utilizar toda la Escritura. ¿Y por qué, hermano? Es que la Biblia nos da lugar a nosotros a pensar y asumir ciertas cosas, pero para llegar a hacer eso hay que tener conocimiento de lo que la Escritura en general dice. ¿Por qué? Hay textos bíblicos que tienen su propia interpretación instante. Ejemplo de ello es la parábola del sembrador, donde habla el sembrador, la semilla y la tierra. Esa parábola Jesús dice su significado después de decir la parábola, porque sus discípulos le preguntan. Pero hay varias otras parábolas que no tienen su explicación dada por el mismo dador de la parábola. Entonces son muy dadas a interpretaciones de forma alegórica, simbólica, a su forma de verlo. Entonces a veces se cae mucho en errores si se hace muy frecuente eso, sin tomar en cuenta una generalidad de la Escritura. Hay una idea de que Pedro fue el fundador de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Pedro y roca casi significan lo mismo. Pedro es piedra, algo duro. Y Jesús dice, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo a Pedro que sobre él edificaría su iglesia, sino lo que le estaba diciendo era que sobre esa verdad, ¿qué verdad? Que Jesucristo es Dios. Por eso dice, de cierto te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Pero qué roca? Lo que Pedro anteriormente había dicho. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contesta, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esa realidad de que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios en esta tierra, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy es fundada. Ahí está el fundamento de lo que hoy es la iglesia de nuestro Señor. Y el fundador es Jesús. ¿Cuándo empieza la iglesia, mis queridos hermanos? No empieza ni en los evangelios, empieza en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo, lo que hoy conocemos como el Pentecostés. Entonces, pero algunos usan ciertas alegorías para dar su propia interpretación. Con respecto a esto de los altares, hermanos, los altares se hacían en el Antiguo Testamento.
para hacer sacrificios físicos. Pero ¿cómo podemos interpretar en este tiempo esto de los altares? Hay forma de hacerlo, pero algunas personas lo interpretan tan literal. Entonces, el método alegórico simbólico es de tener mucho cuidado si se utiliza ese método de forma general. Ojo acá, y quiero hacer una aclaración más para que quede claro. Estos métodos no están malos. La cosa es de que nos enfoquemos tanto en ese método que solo ese método se usa y podemos caer en errores. El tercer método, y con este nos quedamos en esta clase y continuamos la próxima siempre con el mismo tema porque nos quedan dos, es el método racionalista. El método racionalista tiene como fundamento, número 1, la deducción, número 2, la intuición y número 3, el análisis. Por último, el lógico. Por lo menos en estos 4 se enfoca el método racionalista. Miren, mi querido hermano, tenemos que dejar bien claro algo. El racionalismo es lo que a nosotros nos diferencia de los animales. Uno puede razonar y decir, esto no, esto sí, esto tal vez, esto lo posponemos, esto lo hacemos después, o algo por el estilo. O sea, uno puede tener la capacidad de racionalizar ciertas cosas, pero hay algunas otras de que uno las tiene que creer por fe en lo sobrenatural, porque nosotros creemos en lo sobrenatural. Entonces, y Dios no se puede ver. El Espíritu Santo, Jesús no se puede ver. O sea, hay cosas que uno las cree por fe, en base a un fundamento escritural. Claro que sí tiene que tener un fundamento, pero el método racionalista todo lo está racionalizando. ¿Y qué si no? ¿Y qué si tal vez? ¿Por qué tal cosa? ¿Es malo tener dudas? No, claro que no, hagámoslo. Por eso tenemos este raciocinio que Dios nos ha dado. Pero no hacemos nuestro estudio en base al racionalismo nada más. No, o sea, sí podemos racionalizar, porque eso nos distingue de los animales, sí, pero este método nos puede llevar a errores o bien a no creer ciertas cosas que Dios está diciendo o bien haciendo. Entonces se basa en la deducción, en la intuición, el análisis y la lógica. Nos quedamos hasta aquí en esta clase. Les suplico, por favor, si hay alguna duda que quede en el ambiente, por favor, hablemosla. Sin necesidad de pelear, hablemosla y lleguemos a ciertas conclusiones correctas, porque ese es el anhelo y ese es el deseo, llegar a conclusiones correctas a la hora de poder estudiar la Escritura o de exponerla. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Por favor, denle un repaso. ¿Se quedó alguna duda? Denle un repaso y creo que Dios puede instruirnos por su infinita misericordia. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.